Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. Muy buenas tardes para ti y para la audiencia, querida Andrea. Un gusto, como siempre, tenerte aquí todos los martes con el todo y sus partes. Y qué lindo tema el que nos propones hoy, ¿no? Tratar de descubrir acerca de ese proceso creativo que tienen los escritores, de sus rituales, de esas manías, de esas musas inspiradoras, que son peculiaridades que tienen cada uno de ellos a la hora de escribir, y creo que tú como buena escritora también, con una especial sensibilidad también, ¿no? Sí, cada uno de nosotros, en general, no solo los que escriben, todos tenemos nuestras pequeñas manías si nos investigamos un poco, ¿no? Ah, desde luego, sí, sí. Pero, bueno, yo, por ejemplo, escribo a mano. Sí, es muy interesante eso, ¿eh? Y bueno, y es cuando me siento más inspirada, y por supuesto que de noche, tarde, cuando no hay ruido. Claro. En eso estoy con Juan Ramón Jiménez. Mirá qué atrevida compararme ni más ni menos que con Juan Ramón Jiménez. Bueno, esto que voy a decir es por mi parte, ¿no? Así no te sentís mal, tú sos una gran escritora, así que te podrías comparar con quien quisieras, porque sos una gran escritora nuestra, que mucha gente te tiene que descubrir. Realmente es muy bueno tu trabajo. Te agradezco mucho. Y yo sé que lo haces con mucho gusto, lo de escribir es una pasión en ti, ¿no? Sí, realmente que me gusta mucho. ¿Y ahora, lo que no podría es como George Bernard Shaw, por ejemplo. Alejarte una cabaña. Sí, eso de estar en una cabañita alejada y bueno, ni hablar. Por ejemplo, George Bernard Shaw tenía una cabaña pequeñita. Diminuta. Diminuta, sí, pero en el jardín de su casa. Claro. En su parque, porque ya no era un jardín. Sí, sí. Y bueno, en esa cabañita pequeñita, fuera de todo, yo me imagino que por más que él trató de ponerle alguna comodidad, yo ahí me sentiría muy incómoda. Te sentirías oprimida, pero igual hay algo que creo que más allá de estos lugares que los vamos a ir analizando, lugar por lugar, ¿no? El lugar del escritor es como un refugio que el escritor se hace de alguna manera para sentirse confortable y que pueda salir y fluir eso que tiene. O sea, cada cual buscará el lugar, pero convengamos que tiene que ser un lugar en el que el escritor se sienta que puede fluir, que puede ser él, ¿no? Exactamente. Fíjate que Leonardo da Vinci decía que las pequeñas habitaciones y refugios disciplinan la mente, mientras que las grandes la debilitan. Bueno, un poco exagerado me parece, claro, pero de todas maneras, si nos vamos a la psicología profunda, justo que se acaba de ir Schneiderman, ¿no? El licenciado que nos podría auxiliar en esto que voy a decir, aparentemente es como una vuelta al útero materno. Claro. Porque nos sentimos, dejamos fluir, pero a su vez nos sentimos continentados por los espacios pequeños. Y en eso, si nos vamos a la infancia, claro, fíjate que cuando los chicos juegan, con mucha frecuencia les gusta jugar debajo de las mesas, o en algunos lugares donde ellos puedan tener en otra época decían el club de Toby, esto, el otro. Su refugio, digámoslo de alguna manera. Su refugio, exactamente. Entonces, parecería que se siente como protegido al estar creando, no solamente el escritor, el artista en general. Bueno, tú, que eres una gran pintora, tienes tu atelier. Muchas gracias. Grande. Muchas gracias. Pero un poco ese lograr esa intimidad tiene que ver también con
alejarse de los estímulos y recogerse, ¿tiene que ver con eso? Justamente, por eso lo comparaba con el útero materno, ¿no? Ese recogimiento, esa protección y a su vez esa concentración, claro, que es lo que permite, aparentemente, por lo menos para una buena parte de los artistas, crear. Claro. Las chozas para espíritus creativos, sí. Bueno, aparentemente por alguna razón nos devuelve a nuestro propio origen como especie, como ser humano, que siempre buscó abrigo, refugio, fuera precario, fuera temporal. Pero sería muy lindo ser como espía, ¿no? Y creo que hoy a través de este programa vamos a poder espiar en los distintos lugares de distintos escritores y ver cómo tenían su lugar, su refugio, ¿no? Y estoy segura que muchos escritores nuestros, uruguayos, o artistas también, artistas plásticos, si uno nos permitieran entrar a ese pequeño espacio, nos encontraríamos maravillados con espacios únicos y distintivos para esa persona, ¿no? Bueno, justamente, coincidiendo con lo que estás diciendo, además todos quisiéramos ser una hormiguita y entrar en esos refugios, ¿no? Pero coincidiendo con lo que estás diciendo, estoy recordando en este momento, por ejemplo, qué refugio más acogedor y más cercano al útero materno es la cama. Ionetti, sus últimos años los pasó escribiendo en la cama. Desde luego, sí. Escribiendo, recibiendo, dando entrevistas, reportajes en la cama. Y él se sentía confortable allí. Y sí, era su refugio. Claro. No solo Netti, Marcel Proust. Se pasó años en la cama escribiendo, claro, en la búsqueda del tiempo perdido. Sí. Así que ahí tenemos un ejemplo propio. Yo te puedo decir de Enrique Amorín, que de cuya familia éramos muy amigos. Sí. Enrique tenía en la casa enorme y hermosa, el Chalet Las Nubes, que hoy es un centro cultural y museístico en Salto. Sí. Bueno, pero Las Nubes se desarrollaba en una planta alta, ¿no? Sí. Porque abajo tenía columnas donde se guardaba el auto y además servía de sombra, cosa muy buena para Salto, que es tremendo en verano, ¿no? Aparte me imagino, porque sea planta alta, la luminosidad, porque siempre en la planta alta es más luminosa una casa. Sí, muy luminoso, claro, pero además Enrique diseñó la casa alrededor de un árbol, entonces... ¡Qué maravilla! Era como medio circular, diríamos, la parte interna, claro, de manera tal de que de cualquier habitación veías la copa del árbol, ¿no? ¡Qué lindo! Bueno, pero con esa casa grande y preciosa, él tenía su refugio, donde él escribía, era su estudio, que estaba un piso más arriba, pero era la única habitación que había arriba. Y para llegar a ella no era cómodo, porque la escalera fuera demasiado incómoda, no, era una escalera recta. Sí. Pero sabes que no tenía baranda, la baranda era un cordel, una cuerda. Claro, era como una barco. escalera inestable de alguna manera. Exacto, a mí me daba esa impresión. Y capaz que era una forma de aislarse también, exacto, ¿no? Yo pienso que sí, porque no era cómodo subir sin tener, porque claro, esa cuerda de barco gruesa se movía para todos lados cuando uno iba tomado de la misma, no era una baranda. Claro. Entonces me da la impresión, claro, y además desde arriba él tenía ventanas para todos lados y veía el campo, ¿no? Que a él le encantaba, porque en Salto estaba a las afueras. Su casa, de un lado prácticamente veía el Parque Solar y del otro lado veía la ruta y del otro lado veía campo. Claro. Así que tenía una forma que podríamos también relacionarlo con Henry Thoreau, que
también se hizo una cabaña donde viera campo y donde él se sentía como en relación con la naturaleza. Claro, o sea que de alguna manera con lo que nos estás aproximando y diciendo, el lugar de trabajo influye en la obra. Ah, sí, indudablemente influye, en algunos más, en otros menos, por supuesto. Claro. Pero esos pequeños refugios, además de continentar y de dar esa especie de protección, que puede ser la habitación de una casa, como decíamos recién de Enrique, o de un apartamento, donde sea, pero no obstante, la gente que tiene lugar por lo general le gusta hacer su propia cabaña y casualmente la hacían la mayoría de madera, ¿no? ¿Y qué tienen de particular esas cabañas de los escritores? A ver, entremos en esas cabañas, que me encantaría tener una, Carmen, te digo, ¿eh? Sí, bueno, y siempre podés hacer que no es una cabaña, pero Iturria tiene su estudio también en el fondo. Allá en Carrasco, me estás dando ideas, conocerás. Sí, tú tienes un fondo que puedes hacerlo perfectamente. Bueno, tú sabes que la madera me encanta, así que por eso voy por lo de las cabañas. Claro. La madera es un elemento que me gusta mucho. A mí también, es cálido. Ahí está. Bueno, pero entremos a esas cabañas. ¿Qué tienen de especial esas cabañas de esos escritores famosos que han transitado a lo largo de la historia? Bueno, observando esos lugares de estudio a menudo reducidos, que además son simples, son muy sencillos, parecería que el creador busca ese retiro infantil, ¿no? Para que su mente se acomode, se asiente y escuche su propio sonido interior. Claro. El poeta irlandés William Yeats describía esta necesidad en su obra La isla del lago, que en realidad se llama Innisfree. Si leemos la versión, es en el lago, en la isla de Innisfree, habla de la búsqueda del sonido interior primigenio, ¿no? Claro. Reflejado en la naturaleza exterior, y se conecta con el panteísmo, con el estoicismo, con distintas teorías filosóficas. Claro. Y no sé, yo lo tengo acá, un fragmento, si quieres te lo leo. Bueno, ¿cómo no? Dice Yeats, me levantaré y partiré ahora. Partiré hacia Innisfree y construiré allí una pequeña cabaña hecha de arcilla y zarzas. 9 surcos de judías tendré allí y una colmena, y viviré solitario entre el zumbar de las abejas y encontraré allí paz que gotea lentamente, desde los velos de la aurora hacia donde el grillo canta. Allí la medianoche es toda un tenue brillo y el mediodía es de un fulgor púrpura y el atardecer se llena de las alas del tordo. Me levantaré y partiré ahora, pues siempre de noche y de día escucho el apagado rumor del agua en la ribera, y mientras permanezco sobre la vereda o sobre la gris acera, lo escucho en lo más hondo de mi corazón. Bueno, ahí tenemos la respuesta por qué le gustaba escribir en una cabaña aislada, frente al lago. Entonces, si, como decía Da Vinci, el espacio reducido sitúa la mente en el camino correcto, bueno, a mayor simplicidad y recogimiento habría mayor capacidad para resolver las tareas artesanales o conceptuales, ¿no? No importa la disciplina que uno realice. Esas cabañas, esos chozos para escribir, comparten una intimidad esencial para la creación, ¿no? Y además por la simpleza propiamente. Un poco lo que los japoneses le dicen wabi-sabi, que son objetos o ambientes con una simpleza, una sencillez rústica, ¿no? Claro. Y hoy en día, que el espacio íntimo de trabajo retorna con fuerza en la era de Internet,
Y muchos profesionales pueden desarrollar parte de su trabajo, o todo, incluso en la casa. Claro. Bueno, también hay que ver cómo te puede llegar a molestar Internet, a interrumpirte. Sí. Y entonces hay algunas personas que necesitan alejarse del exceso de estímulos, recogerse, ¿no? Claro, es verdad. Entonces, esa sobrecarga informativa que nos da Internet, bueno, de pronto necesitamos alejarnos y, bueno... Alejarnos y no solo alejarnos porque hay gente que no tiene de pronto la posibilidad de tener, como bien señalas, una cabaña, sí, pero sí tiene un cuartito en el que trabaja y en el que... Yo en casa. Claro, y de pronto en ese momento que está inspirado, en el que está escribiendo, se desconecta el celular, se desconecta a Internet y se dedica a escribir o a pintar o a lo que realmente sea su actividad, pero desconectado un poco de esta distracción que significa hoy la tecnología, ¿no? Exactamente. Ahora, fíjate que sí, Michael Pollan, por ejemplo, o Richard Heidelberg, o Bernard Shaw, los que estamos nombrando, necesitaban irse a un lugar apartado de las molestias de la civilización, entre comillas. Imagínate si vivieran en este momento. Claro, sí. Cuando Bernard Shaw se hizo La cabaña, que sus últimos 20 años de vida trabajó en esa espartana y diminuta cabaña, que además la casa de él era soberbia. Claro. Todavía hay un contraste más marcado. Sí. En su casa de St. Albans, en Hertfordshire, en Inglaterra, que puede visitarla quien quiera, porque es una casa museo. Bueno, él instaló esa choza. Lo que tenía de original era que era una plataforma rotatoria abajo, sostenía la cabaña. Claro. Y con esa plataforma rotatoria que la rotaba con una manivela, un sistema mecánico, la orientaba hacia el sol. ¡Ay, qué maravilloso! Y así podía aprovechar al máximo la luz natural, ¿no? Que en el sur inglés faltan. En temporadas largas falta. Sí. Y bueno, este ganador del Nobel de Literatura en 1925... Sí. Permanecía tanto tiempo en la cabaña que la equipó con electricidad, teléfono, sistema de alarma, de todo. Claro. Todo lo tecnológico que podía lo puso. No, y qué importante lo que decís del sol, ¿no? Porque el sol es como materia viva, es energía. Exacto, para así muchos como artistas. las plantas lo necesitan, claro, el ser humano también, ¿no? Claro. Por algo sabemos que sintetizamos el organismo sintetiza la vitamina D gracias al sol. ¿Y qué hay acerca de ese momento de inspiración, ese momento de musa inspiradora en el que el artista o el escritor o el artista, y esto va más bien para el escritor, ¿no? ¿Es cierto? Esto es algo que te quiero preguntar a nivel personal, que capaz que me lo podés contestar. Cuando te viene la inspiración, ¿siempre tenés un lapicito y un papel o algo donde anotar o la idea permanece? A ver, ¿cómo es esto? Algunas personas lo necesitan. Yo creo que es importante tener algo para anotar, pero otras personas tienen la suerte de poderlo, guardar en su memoria, en su archivo mental, y luego poderlo plasmar. Claro. No es fácil. Lo más fácil es que los estímulos posteriores te hagan olvidar y luego que quieres recordar esa idea y no la recuerdas bien. Entonces mejor es anotar. Es interesante tener algo para anotar. Y si no tienes algo para anotar, no sé, una servilleta de papel. Claro, que estás en algún lado y bueno. Para que no se vaya esa idea, que capaz que es la disparadora de un poema, de un cuento, de un libro, quizás. ¿Cuántas veces es una idea central y cuántas veces uno la pierde y lamenta profundamente no haber anotado algo, ¿no? Bueno, y una cosa interesante de Shaw
era que ubicó la entrada sí. de su cabaña de modo que quedara de espaldas a Londres. Ah, de espaldas, ¿por qué? Porque él quería evitar a los visitantes indeseados, ¿no? Ah, mira, que como era tan famoso es lógico que iban muchos. Entonces, de esa manera no podían ver si la puerta estaba abierta o no. Claro. Y su familia o sus empleados de la casa podían informarles que él estaba ausente visitando Londres. Claro. Cosa que por supuesto no era cierta, pero él se libraba de esas visitas indeseables. Claro. Y parece mentira, pero con esa casa tan originalmente diseñada por él, hoy en día hay un estudio, el Portland Path, que imitó algunos dispositivos, con algunos dispositivos más modernos, ¿no? Pero esa mini casa giratoria que había diseñado Bernard Shaw. Fíjate que hace 100 años lo había diseñado. Y estos arquitectos que son de vanguardia han reeditado ese plano, porque inclusive el movimiento de la casa para seguir al sol también gira con una manivela y también es un sistema mecánico. O sea que en realidad con toda la tecnología que hay podrían haberlo hecho por lo menos eléctrico, pero no. Ese recurso sostenible lo mantienen moviéndolo, o sea, sostenible porque no atenta contra el medio ambiente y además te hace hacer ejercicio, ¿no? Claro, claro. Y no solo se persigue el sol, cuando hace mucho calor se persigue la sombra. Claro. También. Y entonces, algunos escritores que también se han inspirado, además de las cabañas, que es el refugio, ¿no? Se han acercado al mar, a los bosques, a distintos lugares que son inspiradores. Y a los cafés. A los cafés, cuántos escritores en cafés famosos, ¿no? A lo largo de la historia. Por supuesto, nuestra Marosa di Giorgio escribía acá en el Sorocabana y en Salto en el Sorocabana. Claro. De Salto. Hay gente que no le molesta el ruido, al contrario, es como una música inspiradora. Como un murmullo, claro, necesario, ¿no? Sí, a mí me molestaría mucho, te digo, Yo vuelvo a decirte que estoy con Juan Ramón Jiménez en ese sentido. Claro, bueno, pero eso depende de cada escritor. Por supuesto, depende de cada persona, ¿no? Ahora, fíjate que Oscar Wilde era otro que tenía la manía de escribir en su cama. Ahí tenés. Claro. Y bueno, y Victoriano Kremer, que era un escritor metódico, que también se refugiaba en una habitación de su patio, que era como un pequeño, como un pequeño trastero, esas habitaciones, esos galponcitos, al que él llamaba su palomar. Claro. Y allí se pasaba horas, ¿no? Escribiendo y creando y también rompiendo mucho papel, porque para escribir bien, diría Borges, hay que leer mucho, escribir mucho y romper mucho. Claro, como decía Bocha Benavides, decía, los crisantemos de la desesperación le llamaba a los papeles rotos. Sí, pero es bueno, a veces uno tiene ganas de volverlos, y a veces lo hace, si en vez de romperlo haces un bollo y lo tiras a la papelera, a veces uno después dice, pero caramba, esto, y vuelve al bollo y lo plancha, lo estira, porque de pronto le surgió una idea que eso que uno había tirado vuelve, ¿no? Bueno, entonces sería un buen consejo no que lo rompan, que en realidad lo hagan un bollito. Y hoy por hoy con las computadoras pueden dejarlo en borradores, ¿no? Claro, por supuesto.
Bueno, te digo que hablando de los que tienen sus chozas y sus casitas, Roald Dahl, que es un novelista que no es muy famoso por el nombre, pero yo te digo los libros, te vas a dar cuenta en el acto, como Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, James y el melocotón gigante. Con muchas de estas obras se han hecho películas muy famosas. Sí, es verdad. ¿Y cuál era su particularidad? Él tenía una pequeña casita de ladrillo, casi casa de muñecas. Ay, mira. Y que para él era su santuario sagrado. Entonces ahí él escribía. Y entonces dice el periodista Blake sobre la cabaña de Dahl, escribió una nota, una crónica en The Guardian, que dice: todo el interior estaba organizado como lugar para la escritura. Entonces tenía un viejo sillón de orejeras con el respaldo mullido para que fuera más confortable. Tenía un saco de dormir por las dudas y lo ponía sobre su regazo cuando tenía frío. Un taburete donde levantaba sus piernas para descansar. Y se había hecho una especie de bandeja grande que calzaba justo entre los brazos del sillón y hacía de pequeño escritorio portátil, ¿no? Sí. Y encima le había puesto un elemento que alteraba el ángulo de la superficie de escritura. Entonces lo podía poner un poquito oblicuo si quería leer, plano si quería escribir. Entonces era todo un espacio donde nada se violentaba. Necesitaba un ángulo mayor para lectura, levantaba eso, si no, lo bajaba, en fin. Tenía frío, tenía el saco de dormir al lado, tenía todas las comodidades, la mano y tenía su pequeño archivo personal. Claro. Era todo cercano. Eso de tener todo cercano también es muy cómodo, porque el escritor está sentado muchas horas. Claro, pero de alguna manera me parece que todos, más allá de la cabaña, ese lugar, ese espacio que se van generando y haciendo, de alguna manera cubre todas esas necesidades imprescindibles para que la persona pueda escribir y esté a gusto, como bien decías, en ese útero materno que le da todas las posibilidades, ¿no? Exactamente. Fíjate que Dylan Thomas, que también es escritor famoso y dramaturgo galés, también, bueno, era conocido por una vida muy desordenada, pero resulta que cuando ya por los años fines del 40, casi 50, él se traslada a su nueva casa en la costa galesa, se encontró con un viejo garage y lo aprovechó como estudio. Claro. Y allí escribió el resto de toda su obra, incluyendo una popular radionovela que la BBC de Londres la popularizó más aún. Y bueno, ese viejo garage estaba reconvertido en una casita de escritura. Claro. Tenía un pequeño escritorio contra una ventana, una librería, una biblioteca pequeña, dibujos, pinturas, fotografías que a él lo estimulaban. De pronto había un recorte de revista pegado en la pared, no importa, no era por decoración, era lo que le servía de estímulo. Tenía una pintura de Modigliani, pero junto con eso de pronto tenía un recorte de revista cualquiera, tenía desnudos de picaresca. Claro. Listas de rimas, de palabras, de aliteraciones que le servía, bueno, como buen artesano de la lengua, ¿no? Claro. De las letras. Está otro famosísimo, es más famoso todavía, Mark Twain. La cabaña que él tenía se destacaba por sus reducidas dimensiones, por estar aislada, y estaba sobre la ladera de una montaña, y tenía un diseño en forma octogonal. Me acuerdo, me viene a la mente el octógono de Agó, Páez. El octógono de Agó es una cosa
más tipo casa pueblo, y bien hecho está, porque hace juego. Pero este no, este era una casa más, una cabaña más tipo Heidi. Claro. Y bueno, él estaba enamorado de su casita diminuta, y le escribía a un amigo diciéndole que era el estudio más encantador que pudieras ver. Claro. Virginia Woolf, otra famosísima escritora británica, bueno, tenía una casa soberbia, que también es casa museo y se puede visitar en Inglaterra, ¿no? Pero ella se había hecho también su cabañita de madera pintada de blanco, bueno, a la sombra de los árboles de su jardín. Mira, yo te oigo, Carmen, y me da ganas de ir y entrar a cada una de esas cabañas. Ay, sí. Me tentás, ¿qué querés que te diga? Realmente sí, vos sabés que es una cosa que para el que lo puede hacer, además la comparación, cuando entras a las mansiones fabulosas, pues tenés unas casas fabulosas, ¿no? Claro. Y luego salís y vas a ese parque magnífico, y allá ves allá atrás una casita, que vos de pronto pensás que es de para juego de los chicos. Claro. Y resulta que te encontrás que no, que ahí creaban. Pero es importante, muy importante que hoy nos traigas este tema que de alguna manera es rescatar a esos grandes escritores que han hecho cosas fabulosas, y pensar, detenernos un minuto, detenernos a través de tu columna, pensar en esos lugares que fueron los que dispararon grandes obras literarias o grandes obras de arte, quizás, ¿no? Sí, de arte en general, porque otro día, si querés, podemos hablar incluso de músicos, de pintores. Bueno, Montaigne escribía encerrado en una torre abandonada. ¿Qué te parece? Impresionante. Son cosas que uno... Y Virginia Woolf, que estábamos hablando un poco sobre ella, que escribió en su cabañita varias de sus obras famosísimas, incluyendo Mrs. Dalloway, en el escritorio ese de su casita. También escribió una mañana muy fría de primavera, la carta de despedida a su marido Leonard antes de suicidarse, antes de quitarse la vida en el río Ouse. Claro. ¿No? En esa casita escribió su despedida. Ella sufría un trastorno bipolar, ¿no? Claro. Entonces tenía tendencias suicidas y varios intentos. Pero allí escribió esa despedida a su esposo, que ella amaba. Claro. Qué importante. Carmen, nos tenemos que ir a la pausa. Yo miro el reloj y no puedo creer que se nos hayan ido los minutos de esta manera, porque cuando uno te escucha a vos, se van así los minutos. Es tan agradable escucharte que pasa volando el tiempo. Si te parece, continuamos el próximo martes con muchísimo gusto. Te vamos a estar esperando. Continuamos, sí, vamos a hablar de algunas peculiaridades que no siempre es la cabaña, de las cuales algunas todavía nos queda para hablar, pero podemos hablar de algunas peculiaridades de García Márquez, de Borges, ¿cómo no? De Vargas Llosa. Sí. Bueno, de esas peculiaridades y también de esas musas y manías que tenían. Claro, por eso mismo, esto ya no es de las cabañas, estos son de ciertas manías. Y bueno, capaz que nos inspiramos con eso. Bueno, ojalá que podamos tomar de estos grandes algo, ¿no? Y ojalá nos salga algo bueno como ellos. Pero cómo no, bueno, que se contagie, aunque se contagie un poquito de estos grandes maestros, creo que ya es suficiente, ¿no? Exactamente. Carmen, un inmenso placer, nos encontramos el próximo martes, muchísimas gracias. Bueno, un beso grande. Otro para ti. Vivencias.